Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Gökberk Demirci y Özge Yağız volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Rosa. Dos almas en el mismo guión. Rosa. Gökberk Demirci y Özge Yağız, historia ficticia inspirada en su relación. En una ciudad donde las luces nunca se apagan y los sueños siempre encuentran una cámara que los captura, dos jóvenes actores se cruzaron sin saber que sus vidas cambiarían para siempre. Gökberk Demirci, con su mirada tranquila pero profunda, llevaba años intentando abrirse camino en el mundo de la actuación. Había aprendido que el éxito no llega rápido, que cada papel pequeño es una puerta hacia algo más grande. Su disciplina era silenciosa, casi invisible, pero constante. Özge Yağız, en cambio, era como una chispa. Su presencia iluminaba cualquier escena. Tenía esa energía que no se puede fingir, una mezcla de dulzura y determinación que hacía que todos la recordaran incluso después de una sola frase. Claqueta. El primer encuentro. Se conocieron en el set de una serie llamada Yemin. Para el mundo exterior, era solo otra producción televisiva. Pero para ellos, era el inicio de algo que ni el guión podía controlar. ¿Eres nuevo en esta escena?, preguntó ella, ajustando su vestuario entre tomas. No exactamente, pero contigo parece que todo es nuevo otra vez, respondió él con una sonrisa tímida. Ella rió, no por la frase, sino por la forma en que él la dijo, sin esfuerzo, sin pretensión. Ese día no fue amor. Fue curiosidad. Luna detrás de las cámaras. Las horas en el set eran largas. Entre escenas repetidas y diálogos memorizados, ellos empezaron a conocerse de verdad. Gökberk era reservado, observador. Le gustaba mirar antes de hablar. Özge era lo contrario, expresiva, directa, imposible de ignorar. Un día, durante una pausa, ella le preguntó: ¿qué te gustaría ser si no fueras actor? Él pensó unos segundos. Alguien que no tenga que esconder lo que siente. Esa respuesta quedó flotando entre ellos más tiempo del que ambos admitieron. Estrella fugaz, un sentimiento que crece. Con el paso de los días, la ficción y la realidad empezaron a mezclarse. Las escenas románticas ya no necesitaban tanta actuación. Las miradas eran más largas de lo necesario. Las risas, más reales que el guión. El equipo del set lo notaba, pero nadie decía nada. En el mundo del cine, algunas historias simplemente pasan, sin permiso. Una noche, después de una grabación tardía, caminaron juntos por la calle vacía. Esto se siente como una escena que no está escrita, dijo Özge. Entonces tal vez deberíamos improvisarla, respondió Gökberk. Y en ese silencio, sin cámaras, sin guión, sin público, algo comenzó. Corazón rojo. El inicio de ellos. No fue un gran momento cinematográfico. No hubo música dramática ni declaraciones perfectas. Solo dos personas caminando más lento de lo normal, sin querer despedirse. Y así empezó. Rosa. Entre escenas y silencios. Historia ficticia inspirada en Gökberk Demirci y Özge Yağız. Capítulo 1.
el guión que no estaba escrito. En Estambul, donde el mar parece guardar secretos antiguos y las luces de la ciudad nunca descansan, dos actores se preparaban para un proyecto que cambiaría sus vidas sin avisar. Gökberk Demirci había aprendido a convivir con la paciencia. No era de los que buscaban atención, prefería que su trabajo hablara por él. Cada papel era una construcción lenta, como si estuviera levantando una casa con sus propias manos. Özge Yağız era distinta. Su presencia llenaba el espacio antes incluso de hablar. Tenía una energía cálida, pero también una firmeza que la hacía imposible de ignorar. Donde ella llegaba, algo cambiaba. El proyecto se llamaba Yemin. Nadie imaginaba que sería más que una serie. Claqueta primer día en el set. El primer encuentro fue simple, casi invisible. Un pasillo estrecho. Luces blancas. Gente corriendo con guiones en la mano. «Hola, soy Gökberk», dijo él con una voz tranquila. Ella lo miró un segundo más de lo necesario. «Özge, encantada. Nada especial, nada dramático. Pero algo, aunque pequeño, se movió. Luna. Las primeras escenas, al principio, solo eran compañeros de trabajo. Ensayos, repeticiones, indicaciones del director. Pero había algo extraño, cuando actuaban juntos, el aire cambiaba. Las escenas románticas no necesitaban esfuerzo. Las miradas salían naturales. Las pausas tenían sentido sin explicación. Un asistente del equipo comentó en voz baja: «No parece actuación». Y tenía razón. Bocadillo de pensamiento entre toma y toma. En los descansos, hablaban poco al principio. Gökberk observaba más de lo que hablaba. Özge rompía el silencio sin miedo. «¿Siempre eres tan serio?», preguntó ella un día. «No serio, solo no hablo cuando no es necesario». Ella sonrió. «Entonces hoy tendrás que hablar más». Y por primera vez, él rió sin pensarlo demasiado. Nube con lluvia, algo comienza a cambiar. Los días pasaron. Las escenas se volvieron rutina. Pero entre ellos, la rutina no existía. Había miradas que duraban un segundo más. Frases que no terminaban del todo. Silencios que decían demasiado. Nadie lo decía en voz alta. Pero todos lo sentían. Rosa. Entre luces y silencios. Historia ficticia inspirada en Gökberk Demirci y Özge Yağız. Capítulo 1. Dos caminos en el mismo escenario. Estambul amanecía con una luz suave que parecía filtrarse entre los edificios como si la ciudad respirara lentamente. En uno de los estudios de televisión más activos del país, un nuevo proyecto reunía a decenas de personas que aún no sabían que estaban a punto de vivir una historia intensa dentro y fuera del guión. Gökberk Demirci llegó temprano como siempre. Llevaba consigo un cuaderno donde anotaba ideas, emociones, frases sueltas que nunca decía en voz alta. No hablaba mucho con nadie antes de empezar a trabajar, prefería observar, entender el ambiente, sentir el ritmo del set. Özge Yağız entró poco después. No necesitaba presentaciones largas. Su presencia se notaba incluso antes de hablar. Había algo en su forma de caminar que hacía que el espacio cambiara ligeramente, como si el aire se reorganizara a su alrededor. No se conocían realmente.
Solo sabían que interpretarían a una pareja en la misma historia. Y eso, en principio, no significaba nada. Claqueta el primer ensayo. El director pidió silencio. El primer ensayo de sus escenas juntos iba a comenzar. Acción. Las primeras palabras del guión fluyeron sin esfuerzo. Pero algo inesperado ocurrió, la escena no parecía actuar. Era natural, demasiado natural. Cuando sus miradas se cruzaron, el set entero pareció quedar en segundo plano. Corte, dijo el director finalmente, después de unos segundos de silencio. Nadie habló inmediatamente. El ambiente había cambiado sin explicación. Luna después de la escena. En la pausa, Goldberg se apartó hacia un rincón del set. No buscaba atención, solo procesar lo que acababa de pasar. Osge se acercó sin prisa. Actúas como si realmente fueras él, dijo ella. Goldberg la miró un momento antes de responder. Quizás no estoy actuando tanto como debería. Ella sonrió. O quizás estás actuando demasiado bien. Hubo un silencio breve. No incómodo, pero sí significativo. Estrella fugaz, algo invisible comienza. Los días siguientes trajeron más escenas juntos. Más diálogos. Más miradas. Y algo extraño empezó a repetirse cada vez que compartían escena, el tiempo parecía ralentizarse. El equipo técnico lo notaba. Los asistentes lo comentaban en voz baja. Pero nadie lo decía en voz alta. Porque algunas cosas en los sets no se explican. Solo se sienten. Nube con lluvia, una conversación inesperada. Una noche, después de una grabación larga, el estudio quedó casi vacío. Goldberg seguía allí, revisando el guión. Osge también se quedó, sin razón aparente. ¿Nunca te cansas?, preguntó ella. Sí, respondió él, pero no siempre puedo permitirme mostrarlo. Ella apoyó la espalda en la pared. Yo creo que mostrarlo también es parte del trabajo. Él la miró, esta vez más directamente. ¿Y si mostrar demasiado cambia las cosas? Osge tardó un segundo en responder. Entonces quizá esas cosas ya estaban cambiando. El silencio después de esa frase fue distinto. Más pesado. Más real. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.